Arthur Schopenhauer, El arte de ser feliz, reglas para vivir mejor. Schopenhauer fue un filósofo alemán considerado uno de los iniciadores del voluntarismo en el siglo XIX. El voluntarismo es una corriente filosófica que surge en este siglo en oposición crítica a la modernidad, que endiosaba la razón y la experiencia. Desde esta perspectiva se pone en tela de juicio sistemas filosóficos como el de Hegel, pero a la vez las prédicas de los positivistas que consideraban que hay progreso en la sociedad debido al desarrollo de la ciencia y la tecnología. Para los voluntaristas, como Schopenhauer, no existe progreso ni desarrollo. El mundo no tiene una finalidad en sí mismo, dado que para ellos el mundo es movido por la voluntad, que impulsa en forma ciega e irracional todo lo existente. Las características más importantes del voluntarismo son: primero, se declara impulsadora de la verdadera filosofía. Considera que la filosofía académica, la filosofía oficial, como por ejemplo la impartida en las universidades, es pura palabrería, juegos de conceptos, financiados por algún poder y en consecuencia sometida por alguna institución dominante. Para los voluntaristas, la filosofía es aquella que se desarrolla libremente, lejos de algún control, sea institucional o religioso. Segundo, critica la intención totalizadora de la ciencia. El hombre que se cree racional pretende explicar todo, incluyendo las manifestaciones del espíritu, por medio de la ciencia. Tercero, sostiene que lo primario es la voluntad. Un filósofo de esta corriente voluntarista se preguntaría: ¿qué nos motiva a razonar? ¿Será alguna necesidad que tenemos? ¿Algún impulso instintivo por querer satisfacer algo de nuestra vida diaria? Por ello afirma que tras la razón existe una fuerza incontenible denominada voluntad, que la fundamenta. Entonces es la voluntad quien obliga a razonar, siendo así la razón una herramienta de aquella. Cuarto, considera que no hay progreso en la historia, pues afirma que no existe un verdadero orden racional, más bien todo es un constante devenir caótico, y que no existe un sentido en sí mismo en la historia. Retomando a Schopenhauer, nació en 1788 y murió en 1860. Proviene de una próspera familia de comerciantes que le permitió viajar por diversas ciudades europeas y conocer lo más importante del pensamiento filosófico y científico de su época, incluyendo filosofía de la India, que influirá en forma decisiva en su filosofía. Como se sabe, Schopenhauer es considerado el filósofo del pesimismo. Él concibe la idea de felicidad como una meta inalcanzable para los seres humanos, e incluso el mismo concepto de felicidad no es más que un eufemismo, es decir, una palabra bonita, nada más. A partir de su convicción pesimista de que la vida de los seres humanos oscila entre el dolor y el aburrimiento, y que en consecuencia este mundo no es otra cosa que un valle de lágrimas, Schopenhauer se vale del ingenio humano y la prudencia práctica, en su obra El arte de ser feliz, para encontrar reglas de conducta y de vida que nos ayuden a evitar las penurias y golpes del destino, con la esperanza de que, si bien la felicidad absoluta es inalcanzable, podamos llegar a esa felicidad relativa que consiste en la ausencia de dolor. Son 50 reglas que corresponden a este libro. Algunas son extensas y otras reducidas. La regla 1 se basa en una frase de Aristóteles que dice: el prudente no aspira al placer, sino a la ausencia de dolor. Cuando venimos al mundo y vamos creciendo, creemos que todo nos es permitido, que tenemos la posibilidad de saciar todos nuestros deseos. Pero, como dice Schopenhauer, el destino nos atrapa rudamente y nos muestra que nada es nuestro, sino que todo es suyo. Luego viene la experiencia y nos enseña que la felicidad y el goce son puras quimeras, que nos muestra una ilusión en las lejanías, mientras que el sufrimiento y el dolor son reales, que se manifiestan inmediatamente sin necesitar la ilusión y la esperanza. Si comprendemos esto, entonces cesamos de buscar felicidad y goce, y solo procuramos escapar en lo posible al dolor y al sufrimiento. Lo mejor que se puede encontrar en el mundo es un presente sin dolor, tranquilo y soportable. Si lo alcanzamos, debemos apreciarlo y cuidarnos de no estropearlo con un anhelo incesante de alegrías imaginarias o con angustiantes preocupaciones por un futuro incierto. Regla 2. Consiste en evitar la envidia. Hay dos frases del filósofo romano Séneca. Una dice: nunca serás feliz si te atormenta que algún otro es más feliz que tú. Y la otra dice: cuando piensas cuántos se te adelantan, ten en cuenta cuántos te siguen. Regla 3. Se trata del carácter adquirido. Este carácter nace del autoconocimiento del individuo. Este autoconocimiento se logra con la experiencia a través del tiempo. Los niños siempre desean todo lo que ven cuando van a las ferias, pero cuando se es hombre
Esta actitud de querer abarcar todo lo que vemos o imaginamos acarrea sufrimiento, fracaso, y es que el individuo solo cesará sus angustias, o dicho de otra manera, será feliz si en vez de estar expandiéndose, se concentra. Es como seguir un camino recto, lineal, dirigido a un objetivo, y conseguirá sentirse bien. Si queremos coger y poseer una cosa, debemos dejar a diestra y siniestra incontables otras cosas, renunciando a ellas. En caso contrario, vamos por la vida en zigzag, deambulando sin rumbo como fuegos fatuos, y no alcanzamos propósito alguno. El simple querer y poder por sí mismos no bastan, sino que el hombre también debe saber lo que quiere y debe saber lo que puede hacer. Solo así dará pruebas de su carácter y solo entonces puede realizar algún logro. Mientras no se conozca a sí mismo, envidiará a más de uno por su situación y circunstancias, cuando éstas solo son apropiadas para el carácter de esos otros, y no para el suyo. Pues tal como el pez solo se siente bien en el agua, el pájaro en el aire y el topo debajo de la tierra, así todo ser humano solo se siente bien en el ambiente que le es apropiado. Por ejemplo, el aire de la corte no es respirable para cualquiera. Por carecer de la comprensión suficiente de todo ello, algunos fracasarán en diversos intentos. En ciertos aspectos forzarán su propio carácter, y lo que alcanzan así, con muchos esfuerzos contra su naturaleza, no les dará placer alguno. Lo que aprenden de este modo permanecerá inerte. Ahora, que alguien quiera cambiar el carácter de otra persona es infructuoso, ya que la experiencia nos enseña cuán inquebrantable es el carácter ajeno, y antes de entenderlo creemos, puerilmente, que nuestros argumentos razonables, nuestros ruegos y súplicas, nuestro ejemplo y nuestra generosidad pueden llevar a alguien a abandonar su manera de ser, cambiar su forma de actuar, distanciarse de su modo de pensar o incluso ampliar sus capacidades, y lo mismo nos ocurre a nosotros mismos. No es por medio de las palabras de nuestros padres y maestros que forjamos nuestro camino, sino que a menudo debemos sufrir duros golpes, que, desde el exterior, nos fuerzan a volver a nuestro propio camino, y cuando finalmente lo hemos aprendido, entonces hemos conseguido lo que la gente llama carácter. Ahora, conocemos la índole y la dimensión de nuestras capacidades y deficiencias, lo cual nos ahorrará muchos pesares. No hay otra manera de disfrutar que saber que somos idóneos para tal actividad, aflorando nuestro verdadero ser, y por ende nos encaminamos siempre en aquella dirección donde nuestras disposiciones naturales sean útiles y válidas, mientras que evitaremos por completo los propósitos para los que por naturaleza tenemos poco talento. Cuando estamos totalmente familiarizados con nuestras capacidades y deficiencias, ya no intentaremos mostrar puntos fuertes que no tenemos. Dado que todo el ser humano solo es la manifestación de su voluntad, no puede haber nada más erróneo que, partiendo de la reflexión, pretende ser alguien diferente del que se es, porque esto significa una contradicción directa de la voluntad consigo misma. Regla 4. Se trata de las riquezas, por las cuales los ricos sufren cuando las pierden, pero ese sufrimiento cesa al cabo de un tiempo, conformándose. Del mismo modo, cuando se consiguen riquezas, el momento de haberlas conseguido pasa y la persona desea más. La riqueza es como el agua del mar. Cuanto más se beba, más sed se tendrá. En conclusión, sobre esta regla 4, un rico puede sentirse desdichado, en cambio un pobre puede sentirse feliz. Todo depende de las pretensiones que se tenga. Regla 5. El dolor de vivir es intrínseco a la naturaleza humana, pero el hombre busca la felicidad creyendo que tal logro lo colocará en un nivel de continua alegría, pero sucede que pasado el momento de hallar o alcanzar dicha felicidad, él vuelve a tener preocupaciones, angustias, que otra vez deberá combatir buscando nuevamente la felicidad. Por eso hay que darse cuenta de que el dolor está inmerso en nosotros, y hagamos lo que hagamos, este regresa. Para llevar una vida soportable, sin caer en dolores extremos, hay que desechar las ilusiones, siendo una de las más funestas el engañarse con una alegría excesiva, de la que tarde o temprano despertaremos a una realidad dolorosa. Finalmente, hace falta cierta ética estoica para liberar el ánimo de estas ilusiones y sus consecuencias, y dotarlo, en cambio, con una ecuanimidad inalterable. Se cita un pensamiento de Horacio, que dice: «Recuerda que en tiempos arduos hay que conservar la ecuanimidad, lo mismo que en los buenos, pues es necesario un ánimo que domine prudentemente la alegría excesiva». La consecuencia para el hombre que sigue lo aprendido en esta regla 5 es un estado de ánimo algo melancólico, que significa soportar constantemente un único gran dolor, despreciando todos los pequeños sufrimientos o alegrías. Sin embargo, esta manera de ser es más digna que la constante persecución de ilusiones siempre nuevas, que es mucho más vulgar. Regla 6. Debemos vivir no como queremos, sino como podemos. Regla 7.
Reflexionar a fondo antes de emprender un cometido y una vez efectuado, no angustiarse con posibles fracasos, sabiendo que se ha calculado todo lo posible, pero si el resultado es adverso, esto se debe a que todas las cosas tienen la probabilidad de no terminar exitosamente. Regla 8. Limitar el ámbito de nuestra acción y de esta forma se da menos oportunidad al ataque del infortunio. Conclusión, la limitación nos hace feliz. Regla 9. El prudente no aspira al placer, sino a la ausencia de dolor. Regla 10. Sométete a la razón si quieres someterlo todo. Regla 11. Una vez que la desgracia se ha producido y no se puede remediar, no se debe pensar que pudo ser de otra manera, ya que de hacerlo uno se convierte en un torturador de sí mismo. Regla 12. Se trata de la confianza que se ha de tener con alguna persona, consistiendo la confianza en no revelarlo todo. Hay que ser prudentes, evitando contar cosas pasadas que si se divulgan nos perjudican. Es preferible comportarse de modo no llamativo y hablar muy poco con los demás, pero mucho consigo mismo. En los diálogos se corre el peligro de soltar la lengua más de lo debido. Regla 13. Debemos procurar la alegría sin ponernos a analizar las causas de esta, pues basta con estar alegres, en vez de preocuparnos por causas o motivos de la alegría. Nada contribuye mejor a sentirnos alegres que una buena salud. Por ende, debemos evitar todos los excesos, así como las emociones intensas o desagradables y los excesivos esfuerzos intelectuales. También es importante el ejercicio al aire libre. Regla 14. Debemos mantener el equilibrio entre el presente y el futuro. Muchos viven demasiado en el presente, y estos son los imprudentes. Otros viven demasiado en el futuro, y vienen a ser los miedosos y preocupados. Quienes solo viven en el futuro ambicionando cosas venideras, mientras el presente pasa de largo sin disfrutarlo ni prestarle atención, se parecen al asno atado a su fajo de heno, con una cuerda delante de él para acelerar el paso. Debemos vivir el presente preocupándonos únicamente por los males que acaecerán con seguridad, como por ejemplo la muerte, mas no por los probables que tal vez nunca ocurran. Regla 15. El hombre sereno es el que sabe cuán inmensas y diversas son las posibles contrariedades de la vida, y por eso, ante un mal presente, considera a este como una pequeña parte de un mal mayor que podría venir. Entendiendo esto, mantendrá la serenidad. Regla 16. Es similar a la regla 1, y es que en lugar de buscar placeres creyendo que ahí está la felicidad, debemos procurar evitar en lo posible el dolor y el sufrimiento. Pues como dice Aristóteles en Ética a Nicómaco, el prudente no aspira al placer sino a la ausencia de dolor. Regla 17. Es una continuación un poco más detallada de la regla anterior y consiste en que infligirnos dolor para buscar placer es un acto necio. El placer no da felicidad, es efímero, ilusorio, en cambio el dolor sí es real. La idea errónea que aprendemos desde la infancia, la cual es que tener posesiones nos dan felicidad, se va diluyendo con el tiempo, y nos desengañamos encontrando, en vez de felicidad y placer, dolor, sufrimiento, enfermedades, preocupaciones y mil cosas más. Por eso, si aprendiéramos pronto lo ilusorio de los placeres, disponiendo nuestra mente en evitar el dolor, nos ahorraríamos muchos sufrimientos. Regla 18. Se puede resumir en la frase que aparece: poner riendas a la fantasía. Y es que la fantasía nos hace construir castillos en el aire, es decir, situaciones alegres, de las que despertamos decepcionados ante una realidad contraria. Por otro lado, también la fantasía nos hace agrandar ciertos problemas o preocupaciones llenándonos de angustias y temores, cuando en realidad no es para tanto. Entonces debemos combatir nuestra tendencia a fantasear constantemente, con la reflexión sobria y fría. Regla 19. No debemos entregarnos a grandes júbilos ni a grandes lamentos ante ningún suceso, porque la variabilidad de todas las cosas puede modificarlo por completo en cualquier momento. En cambio, vivir el presente con alegría serena es la verdadera sabiduría. Pero hay que entender que el presente se convierte en pasado a cada momento, y entonces resulta tan indiferente como si nunca hubiera existido. ¿Dónde queda pues un espacio para nuestra felicidad? Aquí Schopenhauer está expresando su idea central, y es que la felicidad absoluta no existe. Regla 20. Mostrar ira u odio en palabras o en la expresión de la cara es inútil, peligroso, imprudente, ridículo y vulgar. Por eso, no se debe mostrar la ira o el odio de ninguna otra manera más que en los actos. Esto último se hará de una forma adecuada cuando cumplamos lo primero, es decir, el disimulo. Regla 21. Trata de la coacción que el individuo debe imponerse a sí mismo para organizar su vida, pues las vicisitudes son muchas y sin un autocontrol o disciplina podemos sucumbir, ya sea mentalmente o estropeando la salud física. La coacción que nos autoimponemos es preferible a las coacciones externas, pues estas son generalmente desconsideradas, intolerantes y despiadadas.
es decir, perjudiciales para el individuo. Regla 22. Al ser los placeres y cosas agradables en realidad ilusiones y lo que existe realmente es el dolor, hay que desinteresarse de los primeros, pues como dice el francés Voltaire, la felicidad no es más que un sueño y el dolor es la realidad. Aquí Schopenhauer está exponiendo la parte central de la filosofía budista, de que todo es ilusión y lo que predomina en el mundo es el sufrimiento, como la vejez, la enfermedad y la muerte. Pero Buda enseña que se puede salir de esa cadena de dolor a través de sus enseñanzas, como el óctuple sendero, y alcanzar el nirvana. Regla 23. La vida es como un juego de ajedrez, ya que hacemos un plan, pero todo queda condicionado por lo que hará otro. Y en la vida es el destino. Regla 24. Los hombres vivimos dos etapas. La primera, la de la juventud, a pesar de que tiene ventajas respecto a la segunda etapa. Los jóvenes viven persiguiendo la felicidad, pero se ven constantemente desilusionados y descontentos. En la segunda etapa, si es que ha alcanzado la madurez reflexiva, está curado de aquella persecución vana y solo buscará la tranquilidad y en lo posible la ausencia de dolor. Regla 25. Para valorar lo que poseemos, sean propiedades, salud, amigos, amantes, esposa e hijos, debemos pensar cómo nos sentiríamos si no los tuviéramos. Pues valoramos las cosas solo cuando las hemos perdido. Del mismo modo, añoramos algo cuando carecemos de ello. Por lo tanto, debemos preguntarnos a menudo, ¿cómo sería si perdiera esto? Regla 26. Poner una meta a nuestros deseos, frenar nuestras apetencias, domar nuestra ira. Tener siempre en mente que el ser humano no puede alcanzar más que una mínima parte de todo lo deseable y que muchos males son inevitables. Regla 27. Observar más a menudo a los que se encuentran en peores condiciones que nosotros, ya que para nuestros verdaderos males no hay consuelo más eficaz que la observación de sufrimientos mucho más grandes que padecen otros. Regla 28. No hay que compadecerse de la vejez, pues en esta etapa de la vida se producen no solo cambios físicos sino también mentales. El hecho de que la búsqueda del placer en la vejez no es acuciante como en la juventud se puede comparar con la analogía de que alguien no desea seguir comiendo porque ya está saciado, o no desea seguir durmiendo porque ya obtuvo el descanso nocturno. La comodidad y la seguridad son las necesidades principales de la vejez, por eso los viejos aman sobre todo el dinero, como sustituto de las fuerzas que les faltan. Al lado de ello están los placeres de la comida, que sustituyen a los placeres del amor. El deseo de ver, viajar y aprender lo sustituye el de enseñar y hablar. Pero hay excepciones en que el anciano conserva el amor por el estudio. Regla 29. Entre los deseos, unos son naturales y necesarios, otros son naturales y no necesarios. Otros no son ni naturales ni necesarios, sino que nacen de la vana opinión. Regla 30. La naturaleza humana necesita retos, sea físico o intelectual, para sentirse bien. Por eso, durante largos viajes de recreación, uno se siente a veces muy infeliz. Esforzarse y luchar es la necesidad más esencial de la naturaleza humana. Si le falta ocasiones, las crea como puede. Regla 31. Lo que debe guiar nuestros objetivos son los conceptos, el conocimiento, no las fantasías, pero generalmente ocurre lo contrario. Principalmente en la juventud, en la cual nos fijamos metas en forma de imágenes, que al alcanzarlas se desvanecen y vemos que no cumplen nada de lo anhelado o muy poco. De esta clase son ciertas escenas de la vida hogareña, burguesa y campestre, del hogar y también de la amada. En cambio, el concepto, el conocimiento siempre debe guiarnos y determinarnos. Regla 32. La salud es lo más importante, pues sin ella es imposible sentirse bien, así se tengan riquezas. Los objetos que contemplamos no influyen en nuestro estado de ánimo tanto como la salud. Si estamos sanos, nos sentiremos alegres un determinado día, pero si estamos enfermos, aún con los mismos objetos o circunstancias externas invariables, nos sentiremos molestos o tristes. Con salud, todo puede ser fuente de placer. Por eso, un mendigo sano es más feliz que un rey enfermo. Regla 33. No debemos dejarnos llevar por la primera impresión, por lo primero que se nos venga a la cabeza, sino tener una actitud mesurada y crítica. No hay que sucumbir ante la fuerza irresistible de las impresiones. Estas pueden ser de júbilo, de peligro, de temor, de ira, etc. Y las mujeres sucumben casi siempre ante esta impresión. Y entre los hombres hay pocos que pueden valerse del contrapeso suficiente de la razón para no sufrir los efectos de impresiones. Cuando no podemos dominarlas del todo con el recurso de pensamientos puros, entonces lo mejor es neutralizar una impresión por medio de otra contraria. Por ejemplo, la impresión de una ofensa, combatirla por medio de encuentros con aquellos que nos tienen en alta estima.
La impresión de un peligro que amenaza contrarrestar por medio de la observación real de lo que actúa en contra de él. Hay que comprender que lo existente, lo que se puede ver, por ser fácilmente abarcable con la mirada, actúa siempre con su plena fuerza. En cambio, los pensamientos y razones requieren tiempo y tranquilidad para ser elaborados, mentalmente. De modo que no los podemos tener presentes en cada momento, a diferencia de las impresiones. Regla 34. La vida se compone de dos factores. Primero, los acontecimientos independientes de nuestra voluntad y segundo, nuestras decisiones. Por eso, al proponernos una meta, la dirección que tomemos estaría determinada por esas dos fuerzas, acontecimientos y decisiones, y la resultante es el curso de nuestra vida. Regla 35. Lo que frecuentemente descuidamos en nuestros planes de vida son las transformaciones que el tiempo mismo opera en nosotros. A ello se debe que a menudo trabajamos en dirección a asuntos que, una vez alcanzados, ya no son adecuados para nosotros. O también sucede que pasamos los años con los trabajos preparatorios para una obra, pero nos quitan inadvertidamente las fuerzas para la obra misma. Regla 36. Hay que tener exigencias muy moderadas para evitar grandes desgracias. Regla 37. Se debe contar con la razón para guiarse correctamente, y ésta siempre aconseja renunciar, sin prometer siquiera algo a cambio, que no sea una existencia relativamente libre de sufrimientos. Regla 38. Muchas veces denominamos situación próspera o feliz lo que otro está viviendo y sentimos envidia, pero también nosotros vivimos situaciones que a otros ojos son afortunadas, pero no nos damos cuenta. Las situaciones que brindan alegría dependen más de nuestra conciencia que del hecho en sí. Lo que debemos envidiar en todo caso es esa sensibilidad por transformar en estados alegres situaciones que a los ojos de un vulgar no despiertan nada excepto aburrimiento y rutina. Regla 39. Todo lo real es necesario, así que todos los acontecimientos no se dan por azar. Todo tiene una causa y consecuencia. Lo que creemos contingente es un error. Lo contingente se da únicamente en la psiquis, en abstracto, pero en el mundo concreto, real, nada es accidental, es decir, contingente. Por lo tanto, todo lo que ocurre a un hombre ha sido necesario, aunque él no lo haya previsto. Comprendiendo esta regla, el hombre andará por la vida con más cuidado de sus actos, evitando las consecuencias dolorosas de vivir en la inconsciencia, es decir, de creer que si sufre es por culpa del azar, de hechos fortuitos, de accidentes, cuando en realidad esas desgracias le suceden por algún motivo, y que él debe asimilar, comprender y transformarse. Regla 40. En vez de tener expectativas llenas de felicidad, debemos analizar las posibles desventuras que nos pueden acaecer en el futuro, y así estaríamos preparados para reaccionar cuando éstas sucedan. Y si no suceden, nos sentiremos bien. En cambio, tener esperanzas dichosas casi siempre terminan en decepción. Regla 41. Cuando se ha producido algo malo, uno no debe permitirse siquiera el pensamiento de que pudo haber sido de otra manera, que pudo haber sido diferente, pues, como ya se vio en la regla 39, no existe el azar. Regla 42. Es un error vivir posponiendo nuestra alegría, nuestros sentimientos, nuestro ser, asumiendo que hay mucho tiempo para recién empezar a vivir, después de conseguir todo lo que uno se ha propuesto, ya que los infortunios son los que más abundan, y es muy probable no llegar a la meta anhelada, resultando el remordimiento de no haber sido jamás como verdaderamente se es. Ahora bien, si no se ha fracasado en la consecución del objetivo después de muchos años, es también muy probable que ya no se sienta el mismo gusto que se sentía hace años, pues en la vejez las perspectivas y los gustos cambian, y si cree que ahora sí puede realizar algo que antes no podía y por lo cual tuvo que sacrificar tantos años de su vida, él se da cuenta que el gusto de la época ha cambiado, la nueva generación no se interesa por ello, u otros ya se han anticipado. En el peor de los casos es que esa persona que pospone alegrías, afloramiento de su verdadero ser, en fin, su vida, fallezca en el trayecto. Sin embargo, si no fuera por ese engaño de creernos eternos, difícilmente se llegaría a crear algo grandioso. Regla 43. Si alguien descubre que ha sido dotado con cualidades extraordinarias, es decir, una naturaleza sobresaliente, esto le basta para sentirse dichoso, sin necesitar en lo más mínimo del contacto con el mundo exterior. Es decir, con el no yo. No necesita nada más que el ocio para vivir plenamente, pues únicamente necesita lo interior, la conciencia y su naturaleza, que son el yo, y solo en este se halla nuestro bienestar, y por qué no, también el malestar. Pero el no yo, lo externo, no aporta más que tedio y hastío. Regla 44.
Existen principalmente dos grandes enemigos de la felicidad humana, y son el dolor y el aburrimiento. Todas las personas pasamos por estos dos males, pero en diferentes grados. Los de temperamento alegre están mejor dotados para soportar el dolor, y los taciturnos o melancólicos mejor dotados para el aburrimiento. El destino ha hecho que los alegres vivan más experiencias dolorosas que los melancólicos, y estos tienen más tiempo de ocio, ya que así estos últimos se dedican a cultivar su espíritu mediante el estudio y la investigación. A la inversa no puede suceder, ya que los espirituales o melancólicos, al pasar por el dolor, este se amplifica en ellos, y es demasiado doloroso para estos espirituales, y el aburrimiento en los alegres al no tener espíritu de soledad, los ratos de ocio les son muy insoportables. Regla 45. Hay experiencias que a unos los enojan demasiado y a otros les son indiferentes. Esto ocurre porque hay diferencias de sensibilidad entre unos y otros. En algunos el grado de sensibilidad puede ser anormal, entonces estaríamos ante un enfermo, que podría hasta suicidarse, cuando vive algo que para un sano no es más que una fruslería o incluso gracioso, aunque también el sano puede suicidarse. Pero para tomar esta decisión ha de luchar mucho más duramente que el enfermo mental, pues a este la decisión de suicidarse no le cuesta casi nada. Regla 46. Aristóteles define la vida filosófica como la más feliz. Regla 47. Los amigos son algo muy valioso, y así como consideramos al amigo propiedad de uno, debemos entender que también yo soy propiedad del otro. Citando una frase de Aristóteles tenemos: amor verdadero y amistad duradera, y todo lo demás al infierno. Regla 48. La felicidad pertenece a los que se bastan a sí mismos. La felicidad no es cosa fácil. Es muy difícil encontrarla dentro de nosotros mismos e imposible encontrarla en otra parte. Regla 49. Una existencia feliz es preferible en vez de no ser, así que debemos apreciar nuestra existencia porque sí, y no por temor a la muerte. Regla 50. La realidad está conformada de objeto y sujeto. El objeto es lo externo, lo que se llega a conocer, y el sujeto es el yo, el individuo, que al poseer una subjetividad impregna al objeto de algo de dicha subjetividad. Por lo tanto, la realidad del yo depende, más que de observaciones objetivas, depende del estado del yo, del individuo. Por ende, la felicidad se fundamenta en lo que somos, en nuestra individualidad, aunque pocos lo vean de esta forma. Pues un necio no deja de ser un necio, y un zoquete grosero será eternamente un zoquete grosero. Se cita una frase de Goethe que dice: la mejor suerte es la personalidad. Bueno amigos, hasta aquí el resumen de la obra El arte de ser feliz de Schopenhauer. No olviden darle me gusta, suscribirse, activar la campana para recibir notificaciones y hasta pronto.